Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Anaí Santana Vanegas. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 2002-5353. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. Nombre del retro: Aplicaciones prácticas de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Nombre de mi asesor: Beatriz Soledad Sierra Espino. En este reto nos tocó analizar el siguiente caso, que a continuación doy lectura. En el hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambios de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de mercancía 3 meses. En este mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno, y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosas. En este caso se desglosan 7 preguntas que a continuación doy respuesta. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El contrato que celebran en esta compra-venta, ya que es la voluntad de ambas partes celebrarlo, y estos residen en diferentes países, como lo enmarca el artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos Aplicables a los Contratos Internacionales. Asimismo, lo enmarca el artículo 3 y 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra-Venta Internacionales de Mercadería. La siguiente pregunta: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? El contrato sí es de carácter internacional. ¿Por qué? Porque es celebrado por diferentes países, y esto lo enmarca la Convención Nacional sobre los Derechos Aplicables en los Contratos Internacionales en su artículo 1. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificarse? El contrato que yo identifiqué es un contrato electrónico que puede ser nacional como internacional. A su modalidad vía correo electrónico podemos encontrar unas irregularizaciones en el artículo 2, también en la ley del modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, en 1966. Siguiente pregunta: ¿qué obligación corresponde a cada parte de la suscripción del contrato? Hay que mencionar las obligaciones del vendedor primeramente. Esto es para enmarcar el artículo 30 al artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional. Al de mercadería, las cuales las obligaciones son: las obligaciones de quien compra las encontramos en el artículo 53 hasta el artículo 60 de la misma ley de estas obligaciones. Pagar el precio en la fecha y lugar convenida. En el contrato cabe mencionar que si el comprador no cumple con sus obligaciones, el vendedor puede fijar un plazo razonable para que el comprador lo haga. Siguiente pregunta: las partes no señalaron la legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Existen distintos instrumentos internacionales enfocados en la regularización de los contratos internacionales, como lo son convenios sobre la ley aplicable,
en las obligaciones contractuales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacionales de manera aplicable a los contratos internacionales de 1994. Los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre los Contratos Internacionales de 1994 y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico en 1966. En este caso específico, esta ley es aplicable de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercadería. Esto con su artículo primero, mismo que menciona en qué casos aplica y al parecer es uno de los casos que aplica. Siguiente pregunta. Considero que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que celebró el contrato. ¿Qué opiniones crees que tenga el hospital frente al contrato? En caso no menciona si ya el hospital hizo el pago al laboratorio. No haber realizado el pago el hospital puede preincidir el contrato, esto de acuerdo al artículo 73 de la Convención Nacional Unida sobre los contratos de compra-venta internacional de la mercadería, que contiene las razones para que pueda disolver contratos de incumplimiento de obligaciones de una de las partes. En este caso, de la del hospital ya realizó el pago, el laboratorio del hospital puede solicitar una indemnización. Esto de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 74 y 77 de la misma ley antes mencionada. Siguiente pregunta. ¿Crees que proceda la cancelación del contrato? Las cláusulas son importantes para prevenir conflictos. En los contratos celebrados, y en este caso la primera cláusula importante en el contrato es de la descripción del objeto del contrato, así como las consecuencias en caso de que no coincidan en los artículos que se deben decidir por el comprador. La segunda cláusula es el plazo para que el comprador realice el pago, ya que no se sabe si el hospital afectó el pago por mercancía. Tercera cláusula es la resolución de la controversia, es decir, que en caso de incumplir en alguna de las partes, ambos puedan negociar cómo solucionar el problema antes de empezar un pleito legal. Como conclusión, existen diferentes tipos de cláusulas, las cuales evidentemente son importantes y son esenciales para que éste pueda llevarse a cabo la realización para este tipo de negociación, las cuales son la legislación y la controversia, asimismo adoptar soluciones que mejor convenga. Para el tráfico internacional, una de las cosas muy importantes que se tiene que analizar son los ICOTERS, ya que son es un carácter de tipo internacional, se tiene que regular en base a medidas y reglamentos internacionales y de comercio exterior. Asimismo, definir sanciones por incumplimiento para que ninguna de las partes pierda y se pueda dar mayor certeza jurídica al acto. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención.